Saludos, estimados profesores. El propósito de este video es explicar la planificación que deben subir en la unidad 3 denominada Desarrollo de experiencias de aprendizaje en ambientes virtuales. Esta actividad es previa a la configuración de su espacio en un aula virtual. Es indispensable que ustedes desarrollen la planificación y al tenerla aprobada pueden ingresar a un aula práctica en la cual ustedes van a configurar un espacio. Eso lo veremos en un video más adelante. Por ahora, para desarrollar la tarea planificación del aula virtual, ustedes desde actividades dan un clic y por favor leen cuidadosamente la instrucción. En esta instrucción ustedes van a encontrar los recaudos o los recursos que necesitarán para poderla desarrollar. La instrucción nos dice: a continuación procederás a elaborar la planificación del contenido de tu unidad curricular, programa. Para ello deberás seleccionar una unidad o tema. Por favor, solo una unidad o un solo tema. Descarga la planilla del diseño instruccional haciendo un clic aquí. ¿Sí? Hacemos entonces un clic y luego seguimos. Completa con cada uno de los aspectos que allí se solicitan. Publica tu archivo identificándolo con el nombre, apellido, piso, nombre, es decir, por ejemplo, Zaida Piso Contreras. Finalmente, para subir tu planificación, selecciona la opción Agregar entrega. Les doy un ejemplo de planificación y continúo. Importante. Recuerden que este módulo es Docencia en Ambientes Virtuales. Su planificación debe estar fundamentada en el uso de la plataforma Moodle como apoyo a su clase presencial o para dictar un curso completamente virtual. Esto lo aclaro porque en algunas oportunidades varios de los profesores suben una planificación para un curso presencial donde no es necesario utilizar Moodle y por lo tanto pues esa planificación no nos sirve, porque lo que nosotros queremos en el módulo es que ustedes tengan un acercamiento a lo que es la configuración de un aula en Moodle. ¿Sí? Entonces hay que presentar una planificación acorde a un curso virtual o en su defecto semipresencial. No olviden que debes planificar por competencias. Si tienen dudas, observen el ejemplo o apóyense en este material que les comparto acá. ¿Sí? Este material es un manual de planeación y redacción de competencias. De todos modos, en el nivel donde ustedes están, ya la mayoría debe saber planificar por competencias, porque recuerden que esta es la forma en que se planifica dentro de la Universidad de los Andes. Muy bien, continuamos entonces. Cuando ya tenga lista su planificación, entonces agregar entrega y, como ustedes ya conocen, suben su planificación. Al tenerla lista, ustedes, yo la reviso, perdón, ¿sí? Le doy retroalimentación si todo está correcto. Yo los ingreso en una aula práctica en la que ustedes comenzarán a configurar. Eso lo veremos más adelante. Ok, en este video entonces yo quería mostrarles un poco acerca de cómo van a hacer cómo van a completar esa planilla. Yo estoy clara que para muchos de ustedes esta planilla es bien familiar. Ya algunos incluso que tuvieron la oportunidad de hacer el curso de Moodle Estrategia Educativa para Docentes, Herramienta Educativa para Docentes, ya conocen la planilla, ya la han llenado, ya saben cómo se maneja. Para los que no se preocupen, no es nada complicado realmente, solo deben hacerla con mucho cuidado siguiendo las instrucciones. Planilla para el diseño instruccional, ¿sí? De un programa bajo competencia. Lo primero que tienen que hacer es escribir en este espacio cuál es la justificación de esta asignatura o de este curso dentro del programa de la universidad. Acá van a colocar el nombre del aula virtual o el nombre del curso o asignatura, ¿sí? Cuántas horas teóricas semanales tiene, cuántas horas prácticas, a cuántas unidades créditos corresponde. Deben marcar con una X, ¿sí? Por ejemplo, si el curso es virtual o es semipresencial, o
sencillamente dejan una sola de las opciones. Por ejemplo, si es virtual, pues eliminan semipresencial. Pero debe quedar claro si el curso está dirigido a la semipresencialidad o a la virtualidad. Algunos me dirán, bueno, profesora, pero puede ser hecho para los dos. Realmente hay actividades semipresenciales que, como lo dice el nombre, requieren interacción personal estudiantes-profesor, estudiantes-tutor, y entonces ya dejaría de ser virtual. Por lo tanto, o es semipresencial o es virtual. Muy bien, luego tenemos las competencias generales de la unidad, ¿sí? Y luego las específicas de esa unidad en particular. Por ejemplo, si ustedes trabajan con la unidad curricular Computación 1, Computación 1, una competencia específica de la unidad puede ser las TIC dentro de esa Computación 1, ¿sí? O el hardware o el software. Entonces, las competencias generales de la unidad o de la asignatura, y por favor aquí específicamente las competencias de esa unidad en particular. Muy bien, luego los contenidos de esa unidad, recuerde que solo van a trabajar con una unidad. Si tienen más de una, no voy a revisar sino una sola. Ustedes son muchos y van a trabajar en un aula compartida y por lo tanto deben desarrollar un solo tema. Ya cuando ustedes quieran desarrollar, de acuerdo a otros parámetros que veremos posteriormente, que ustedes quieren desarrollar el aula, para ustedes solos, deben cumplir unos requisitos que ya solicitamos en CEIDIS y ya allí ustedes tendrían que desarrollar la planificación para toda su curso, para toda su asignatura. Muy bien, luego nos vamos a las técnicas y nos vamos a los recursos. Esto dentro de las estrategias de aprendizaje. Muy importante que estén claros que hay diferentes estrategias de aprendizaje y que también son diferentes las estrategias de evaluación. Por ejemplo, si usted coloca aquí un foro, en las técnicas o actividades coloca un foro de discusión sobre qué importancias del software en la actualidad, pues no me van a colocar estrategias de evaluación, foro, importancias del software en la actualidad. Deben ser diferentes. Y los recursos son, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Un video, una presentación, un libro, ¿sí? Los recursos que ustedes van a utilizar para desarrollar estas actividades. Las actividades, ya saben, si son actividades, si es un curso semipresencial, pues tendrán actividades que son presenciales y semipresenciales, es decir, actividades en clase y actividades en la plataforma. Y si esto es un curso virtual, pues tendrán actividades online, ya sea a través de la plataforma, que deben tener para este ejercicio, deben tener de manera obligatoria actividades en la plataforma Moodle, porque si no, que entonces ¿qué van a desarrollar, verdad? Y es importante que puedan apoyarse, por ejemplo, en subir un video a YouTube, pero luego deben poner el enlace en la plataforma. Muy bien, luego hablamos acá de las estrategias de evaluación. De la misma manera, ustedes establecen una estrategia de evaluación y que debe ser diferente de las técnicas o actividades de las estrategias de aprendizaje. Y por último tenemos la forma de evaluación. Entonces ustedes nos dirán si es formativa, ¿sí? Si sirve para que el estudiante practique, para que el estudiante conozca, interprete, pero no le van a dar ningún tipo de calificación. Sumativa, si ya este es un porcentaje que cuenta. Bueno, la autoevaluación, la coevaluación, eso ya ustedes manejan esos términos. Las referencias de los contenidos, sí, es muy importante, porque luego estas referencias son también las que ustedes le dan como bibliografía recomendada a sus estudiantes. El diseñador, los créditos, se refiere al diseñador instruccional, que es quien hace esta planificación, es decir, ustedes. Aquí va el nombre de cada uno de ustedes. El experto en contenidos, en este caso también son ustedes, que son los profesores. Y vamos a agregar en esto al asesor pedagógico, que en este momento pues soy yo, por el hecho de que los estoy asesorando y les voy a revisar esa planificación. Asimismo hay otros participantes que pudieran estar acá, por ejemplo, el diseñador gráfico, el programador, no sé, pero en este caso son los tres
básicos que necesitamos. Muy bien. Además yo les dejo, ¿verdad?, un ejemplo de la planificación. Fíjense, tienen acá una justificación. Esto es un curso de Historia General del Arte de una compañera de un curso ya pasado. Tiene 8 horas prácticas, tiene 8 horas teóricas, 4 prácticas, tiene 3 unidades de crédito, es un curso virtual. Ella desarrolla las competencias del aula, las competencias del curso, desarrolla la capacidad crítica. Es muy importante que observen la redacción, ¿sí? Luego ella nos muestra cuáles van a ser los contenidos, ¿sí? Acá, cuáles son los contenidos que ella va a manejar. Nos presenta técnicas de actividades, por ejemplo, participar en un foro de discusión y desarrollar un glosario, y cuáles son los recursos que va a utilizar. Luego, en las estrategias de evaluación, envío de unas tareas, un análisis, una infografía y un cuestionario. Es importante que ustedes estén claros que estas actividades son diferentes. Y luego nos dice cuál va a ser la evaluación. ¿Sí? Ella tiene formativa, tiene sumativa, nos dice cuáles son las sumativas y tiene una autoevaluación. Luego nos presenta las referencias y por último nos dice quiénes son las personas que colaboraron con esta planificación. Bien, eso es todo. También les dejo, como les mencioné, un manual de planeación y redacción de competencias para los que tienen algunos problemas con la redacción de las competencias. Esto les va a servir. Además, es interesante este material realmente. Entonces pudieran revisarlo con detalle. Y bueno, aquí yo les doy el feedback cuando ustedes suban la actividad. Muy bien, con esto entonces damos por concluido esta actividad y espero que todos no tengan ningún tipo de dudas, pero si la tienen, pues ustedes ya saben que pueden hacer las preguntas correspondientes. Feliz día para todos, seguimos en contacto.